Qué hermosas flores. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. En este video vamos a cosechar la jícama o yacón o jiquimilla, como la conozcan. Vamos a necesariamente a cosecharla para obtener los rizomas y tras la cosecha sembrar los rizomas y obtener una nueva producción del yacón. Es un potencial productivo porque vamos a ver el porqué, por el hecho de que una sola planta nos puede abastecer con muchos tubérculos de yacón. Vamos a proceder a romper las ramitas para proceder a su cosecha. Una planta que tenemos aquí y vamos a ver la cantidad de tubérculos que nos aporta. Necesitaremos una herramienta para sacarla. Sí. Una vez que cosechamos ya todos los tubérculos, bueno, unos no porque no podemos porque están súper compactados, pero aquí fácilmente podemos ver los rizomas que contiene este tubérculo para nuevamente. Estos rizomas son los que utilizaremos para volver a sembrar el fruto en sí. Miren que cuando ya la planta está ya madura y ya está la cosecha, y ya está lista para la cosecha de los tubérculos, pues empiezan a formarse rizomas y a nacer nuevas plantas. Estas serían las nuevas plantas para poder proceder a la siembra de una nueva cosecha. Vamos a intentar sacarle con un cuchillo, con la ayuda de un cuchillo, muy despacito para no dañar los rizomas. Y vamos a proceder a sembrar. Bueno, miren, como pueden ver, de una jícama, de una planta de jícama, obtenemos todas estas protuberancias, rizomas, para volver a producir lo que es la jícama. Y tenemos todo esto de tubérculo, de fruto comestible para alimentarnos. En sí una planta nos puede llegar a dar bastante producción. De ahí que se hace mención a que es un potencial productivo por todo el fruto, toda la alimentación de la que podemos aprovechar de este tubérculo. Aquí deben haber más o menos unos 5 o 6 kilos, si no es más, porque miren el tamaño del yacón o jícama o jicamilla, es bastante grande. También tenemos pequeñitos, redondos, estos que estaban aglomerados en un solo, junto con los rizomas redondos, que estaban bastante duros para separarlos, pero con la ayuda de un cuchillo les hemos ido separando y aquí tenemos esto. Ahora vamos a preparar la tierra y vamos a sembrar. Una vez que ya tenemos los surcos hechos así súper rectitos como una cuica y listos para sembrar, procederemos a sembrar los rizomas del yacón. Procederemos a sembrar en una distancia más o menos de unos 60 a 70 centímetros. Hemos terminado con la siembra y me sobran todas estas plantitas o estos rizomas para sembrar. Entonces voy a ver un lugar para poder ubicarles más tarde. Ahora voy a proceder rápidamente a tapar con ramas. Bueno, en este momento, como pueden ver, ya tenemos todo el área donde hemos sembrado el yacón cubierta con el fin de que las gallinas no me raspen, no me dañen, no dañen los rizomas que acabo de plantar. Y por el otro lado pues nos queda el delicioso y nutritivo yacón, perfecto para lavarlo y consumirlo. En este lugar en donde acabo de sembrar los rizomas de yacón, yo tengo algunos árboles. Como pueden ver, pues tengo aguacate, tengo por aquí alguna mora, tengo árbol de guava, otros aguacates.
Tengo árboles de arrayán, babacos, limones pequeños que están produciéndose. Tengo también algún que otro girasol. Y tengo esta planta, que es el sambo. Si no lo conocen, si no saben sus propiedades, pueden visitar el canal y tengo un video ahí que hablo de las propiedades y beneficios que nos aporta el sambo. Por otro lado tengo las plantas de calabaza o zapallo, como lo conozcan. Tengo varias plantitas de zapallo. Como pueden ver, están por ahí. Más plantitas de zapallo. Entonces, en esta parte la asociación de cultivos que intentamos crear es que por un lado crezca el yacón por bajo la tierra, por la parte plana del suelo, pues las guías rastreras tanto del sambo como de la calabaza o zapallito, como lo conozcan, y por la parte de arriba pues que nos produzcan los aguacates, las moras, la guava, los arrayanes, los babacos, los tomates de árbol. Entonces, por un lado cosecharíamos el yacón, por otro lado estaríamos cosechando la producción de calabaza, zapallo, y por el otro lado pues los árboles frutales como son aguacate, morita, guavas y demás. En esta parte entonces tendríamos perfectamente aprovechado el suelo al máximo y tendríamos alimento para toda la familia, deliciosos, nutritivos, 100% orgánicos, lo que nos aporta múltiples beneficios a nuestra salud. Pues ahora vamos a lavar el yacón para degustarlo. Y aquí tenemos el yacón ya perfectamente listo, perfectamente limpio, lavado para consumirlo. Si deseas que adquiera más dulzor, puedes exponerle 2 o 3 días al sol y así lo tendrás más dulce al tubérculo, aunque esto no es recomendado para personas que sufren de diabetes. Y nos hemos hecho con una pesadora para ver el peso exacto de cuánto yacón hemos obtenido. Y tenemos exactamente 17 libras y un poco más. Por ende es altamente productivo el yacón. Razón por la cual te animo a que la consumas, produzcas, siembres el yacón, ya que no requiere de mayores cuidados, es de fácil cultivo y las plagas prácticamente no la atacan. Además, el yacón es súper versátil, ya que con él puedes hacer pan, bizcochos, galletas, mermelada, miel, entre otros. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Sin más me despido, pero no sin antes invitarte a suscribirte al canal, agradecer tu visita y pues hasta una próxima.